Amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, anhelando todos se encuentren bien, disfrutando y regocijándose en la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar, pueblo. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias por tu presencia. Te damos muchas gracias porque eres el único Dios grande, misericordioso, el Dios lleno de amor y piedad, Señor. Muchas gracias, Señor. Mi alma te exalta, mi alma te bendice, Señor. Mi alma te agradece, Señor. Reconoce todo mi ser que tú eres el único Dios digno de suprema alabanza, el único Dios digno que te honremos y te glorifiquemos, Señor. Padre, tú mereces gloria, tú mereces honra, Señor. Estamos aquí para dar a ti lo mejor de nuestro ser, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio de dirigirnos a tu pueblo redimido por la sangre del Cordero, Señor. Padre bueno, todo el que vaya a oír esta palabra, Padre Santo, sea guiado, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Dios, tú eres el dador de lo bueno, Señor. Tú eres la fuente, Señor. A ti nos allegamos, Señor, y agradecemos tu hermosa presencia y de donde esté uno de tus hijos, tú estés allí, Señor. Gracias, Padre, sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación de la misma, Señor, y revele a tu pueblo, a todo el que va a oír, Señor, sea tu Espíritu Santo dando revelación, Señor, de esta verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, lo pedimos y lo recibimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén. Pueblo valiente y esforzado, gracias, gracias, gracias. Esperamos en Dios cuánta bendición para cada uno. Amén. Reconocemos que si estamos siempre agradando a nuestro Dios, tendremos de sus riquezas en gloria. Amén. Él es bueno en sustentarnos, en bendecirnos. Amén. Él anhela un pueblo manifestado en regocijo, en alegría. Muchas gracias, Padre, por tu bondad. Sigue bendiciendo al remanente, Señor. Muchas gracias y a todo el que va a oír esta verdad, Señor. Magnifícate, Dios. Amado pueblo, vamos a leer la escritura de Efesios capítulo 4. Vamos a considerar nuevamente lo que es la mente, qué es lo que hay en la mente. Amén. Y seguimos y vamos para ello, vamos a leer el verso 15. Vamos a leerlo nuevamente y dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer dos versos, amén. Y ahí vamos a estar considerando para la gloria de nuestro Dios, amén. Y dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estamos considerando la mente, amén. Damos honra y gloria a nuestro Dios, ¿sí? Pero dice la escritura en el verso que siguiendo, ¿sí? Siguiendo la verdad, dice en amor. Podemos traducir esto realmente siguiendo, ¿sí? Podemos traducirlo hablando la palabra de Dios, siguiendo, hablando la palabra de Dios. Pensemos en el evangelismo, ¿sí? Esto es eficaz. El evangelismo es eficaz. Si la verdad se proclama en amor, ¿sí? Oiga esto. El evangelismo es eficaz si la verdad se proclama en amor, porque nos manda el verso 15 que sea en amor, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo en la obra del Señor se hace en amor. Amén. Todo por amor. Y esto se logra, fíjese esto, y esto se logra a través de una madurez del cristiano, ¿sí? El amor se logra a través de una madurez que hay en el cristiano, ¿sí? Aquel cristiano que es educado en la sana doctrina. Amén. Pensemos entonces, sin madurez, oiga esto, sin madurez la verdad de Dios que es su palabra, sin madurez esta verdad puede ser fría, puede ser tibia, cuando esta verdad de Dios no está
en nosotros, ¿sí? No está en amor, ¿sí? Cuando no amamos esa verdad, cuando no obedecemos, ¿sí? Sin madurez entonces no hay madurez. Sin madurez entonces esta verdad que es la palabra de Dios se vuelve fría, se vuelve tibia. Y usted y yo sabemos lo que la Escritura nos enseña acerca de estas dos palabras, ¿sí? Y se vive entonces, pues, si se vuelve todo esto en un sentimentalismo, o sea, por sentimiento, se vuelve a última hora el Evangelio cuando no hay madurez. Sentimentalismo, ¿sí? Es que siento, usted ha oído las expresiones que algunos de nosotros decimos, es que siento en el Señor, es que siento en el Espíritu por sentir. Nada hay por sentir, sino por vivir y tener una madurez en las cosas de Dios, sometidos a la palabra de Dios, ¿sí? No es por el sentir, entonces, no es por lo yo siento, no, ¿verdad? Entonces, al pensar todo esto, o al decir todo esto, piensa esto, dejamos la esencia de la verdad a un lado. Dejamos la esencia de la verdad, o sea, la palabra, ¿sí? Aquel meollo de la palabra, lo dejamos a un lado porque nos guiamos a veces entonces por el sentir, ¿sí? Y la escritura cuando nos enseña ahí en el verso 15, que dice que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos, dice, ¿verdad? En aquel dice que es la cabeza. Pensemos esto, que crezcamos, dice, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo Jesús, ¿sí? Déjenos decirle, pueblo, los cristianos debemos, los cristianos debemos entregarnos completamente a Cristo, ¿sí? Los cristianos entonces debemos entregarnos integralmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es entonces, lo hemos dicho y considerado ya, una entrega total y no a media. Una entrega integral, orgánicamente, ¿sí? O sea, todo mi ser, sin dejar nada al pensamiento, ¿sí? Entregarnos a Cristo, todo pensando esto, todo me rindo a Él. ¿Te acuerdas del cántico? Me rindo a Él, me rindo a Él, ¿sí? Es una realidad, rendirnos completamente a Cristo, ¿sí? Esta entrega, pensemos, esta entrega nos va a llevar a obedecer y a amar y a someternos de una forma voluntaria. Oiga esto, esta entrega total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos va a llevar, nos va a producir dividendos buenos para la vida espiritual. Vamos a obedecer, vamos a amar, vamos a someternos de una forma voluntaria. Siempre decimos en nuestras oraciones, quiero servirte de una manera con toda voluntad, Señor, por amor, Señor, ¿sí? Vamos a tener entonces una buena voluntad, pueblo, ¿sí? Vamos a tener una buena voluntad para someternos y estar sujetos. Oiga esto, y estar sujetos, fíjese, a la voluntad de Cristo, porque mi Señor y Salvador, Él se sujetó a la voluntad del Padre y no a la propia voluntad de Él. Sí, por ende, Él demanda que de usted y yo, como sus herederos, que nos sujetemos a su voluntad, o sea, que nos sometamos pues a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Usted y yo lo sabemos, ¿sí? Porque su voluntad es que reflejemos, ¿sí? La voluntad de Cristo es que reflejemos en todo, ¿sí? En todo momento, en todo lugar, la semejanza a Cristo, ¿sí? En todas las áreas de su vida. Oiga esto, ¿sí? El entregarnos entonces de una manera integral, total a nuestro Señor,
vamos entonces a reflejar la voluntad que es en Cristo Jesús, ¿sí? En todo momento, en todo lugar donde estemos, vamos a reflejar la semejanza de Cristo Jesús en todas las áreas de su vida. Amén. Entendemos esto, que bueno, para algunos no nos va a ser fácil, pero sí se puede, ¿sí? Vamos entonces a representar aquella imagen, aquella semejanza que habla en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, ¿sí? Pero mire un poquito adelante lo que dice Gálatas 2, 19 y 20. Y deje yo se lo leo en el nombre del Señor. Dice, deje verlo por aquí, 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga lo que dice la Escritura. Y dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo sabemos de memoria, amén. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Oyó usted lo que dice la palabra? ¿Sí? Pero Él demanda entonces, para que usted y yo podamos vivir esta vida que agrada a Él, necesitamos someternos a su voluntad. Esto es una entrega total, sin dejar nada al pensamiento. Entrega total, sí, para poder amar, para poder reflejar en esta tierra la semejanza de Cristo, porque dijo la Escritura, bueno, ya no vivo yo, ¿verdad? Sino lo que vivo, lo vivo. Wow, eso es grande, ¿sí? Representar entonces a Cristo Jesús aquí en la tierra en todas las áreas de su vida, ¿sí? Dijimos, no es tan fácil, pero sí, si Él demanda eso es porque sí se puede. Estamos tratando de meditar acerca de la mente, qué hay en nuestra mente, ¿sí? Entonces, reflejar a Cristo en todo lugar, reflejar a Cristo en todo tiempo, ¿sí? Reflejarlo en todo tiempo, en todo lugar, en todas las áreas de su vida, ¿sí? Pero termina el verso 15 diciendo que Él es la cabeza, ¿sí? Él es la cabeza, dice, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ok? Pensemos esto. Estamos hablando de renovar nuestra mente en el Espíritu, ¿sí? Vamos a pensar con una mente renovada en el Espíritu, que la iglesia tiene la imagen, ¿sí? Oiga esto, como un cuerpo. Pensemos que la iglesia tiene la imagen como de un cuerpo, ¿ok? Pero que ese cuerpo está sin cabeza. Pero la Escritura nos enseña que la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Entonces pensamos, cuya cabeza de este cuerpo es Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén, amén. Si esto es así, pensemos, si esto es así, todo mi ser tiene que ser gobernado por el espíritu de esta cabeza, que es Cristo Jesús. Otra vez, si esto es así, que Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? La iglesia somos usted y yo, no lo olvidemos, amén, ¿sí? Si esto es así, todo mi ser tiene que ser gobernado por el espíritu de esta cabeza. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Pensemos usted y yo. Sí. Pensemos usted y yo. Tenemos el espíritu de Cristo, dice la Escritura. ¿Sí? Para que vayámonos dando la idea, dice la Escritura que usted y yo tenemos el espíritu de Cristo. Esto significa, o esto se describe de tal manera, esto es autoridad sobre cada uno de nosotros. Cristo
es autoridad sobre cada uno de nosotros. Estamos pensando en renovar nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a renovar? En el espíritu que esta palabra trae, ¿sí? Porque viene de una cabeza, ¿sí? Y somos gobernados por el espíritu de esa cabeza. Entonces pensemos esto. ¿Alguien nos gobierna? Sí. Hoy me gobierna, ¿sí? Mi Señor, ¿sí? Pensemos, alguien nos puede gobernar, ¿sí? Pero a usted y a mí hoy nos gobierna nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Él pagó un precio por nosotros, amén. Él pagó un precio tan incomparable por usted y por mí. ¿Cuántos? Preguntamos entonces, ¿cuántos pertenecemos a Cristo? Sí, todos vamos a decir amén, amén. Entonces pensemos, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, ¿sí? Y dijimos que el otro en el audio anterior, ¿sí? Estamos unidos a Él, estamos unidos a Cristo en su amor, en su justicia, en su gracia, ¿sí? Él es la cabeza. Y esto se describe de una manera que estas áreas son indispensables en el cuerpo. O pensemos un cuerpo sin cabeza, pues, ¿verdad? No se puede. Es algo fenómeno, ¿sí? Entonces, esto es indispensable en el cuerpo, ¿sí? Indispensable la cabeza. Y se dice, como Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él nos dirige a través de su Espíritu que tiene esta cabeza. Amén. Y usted y yo sabemos, amén, el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces este líder, esta cabeza dirige con autoridad, con poder, ¿sí? Con sustancia, con alimento, ¿sí? Y no solo, y Él no es solamente la fuente de ninguna manera, ¿no? Vamos a pensar que Él es todo, 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 ¿sí? La fuente, ¿sí? Porque Él es fuente, amén. Él es bueno en todas las áreas, ¿sí? Entonces, Él es fuente en todas las áreas. Él sustenta, ¿sí? ¿De dónde viene nuestro sustento? Viene de Él. ¿De dónde viene nuestro alimento? Viene de Él. ¿De dónde viene la gracia? Viene de Él. ¿De dónde viene? Y cuántas cosas, ¿sí? El sustento. Y no solamente Él es fuente, Él es dirigente, Él dirige, ¿sí? Él es cabeza, ¿sí? Entonces, Él sustenta a través de su palabra, Él nos alimenta, Él nos da medicinas, si hay enfermedades, pues Él es nuestra fuente, Él nos sustenta, Él nos sana, Él nos libera, amén. Pensemos entonces en un cuerpo sin cabeza, pensemos, vamos a pensar en algo fenómeno, amén, fenómeno, algo que no agrada, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene que tener una cabeza y dijimos usted y yo somos el cuerpo de esa cabeza, somos el cuerpo de Cristo, amén. Y Él tiene un orden, ¿ok? Dijimos pensar en un cuerpo sin cabeza, esto es inconcebible, no se puede concebir de ninguna manera, ¿sí? Pero bien, vamos a pensar por qué Él nos dice en el verso 23, entonces, renovaos, renovaos, ¿sí? Consideremos la escritura, déjeme decirle un poquito de esto, de Efesios 4, del 17 al 32, Dios nos da una enseñanza para todo hijo de Dios. Dios nos da una enseñanza para todo aquel miembro de la iglesia, porque dijimos la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces vemos en este bloque dijimos del 17 al 32, ¿sí? Vemos entonces la enseñanza que Dios nos da, o sea, los principios, o sea, el patrón, o sea, el fundamento para cada miembro de la iglesia. No dejemos
de dejar desapercibida esta verdad, nomás porque se está diciendo de parte de X hermano. De ninguna manera, esta es la palabra de Dios que debe de ser obedecida, que debemos de someternos a esa voluntad, a ese espíritu. Amén. Entonces dijimos, Dios enseñándonos los principios, los fundamentos, el patrón, el modelo a seguir para cada miembro de la iglesia, o sea, para cada cristiano, ¿sí? Que formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Esta es una enseñanza y Dios anhela que por eso Él pide en el verso 23 que nos renovemos nuestra mente, que nos consideremos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos de recibir? Claro, ¿verdad? Entonces, pero que Él es la cabeza siempre, no olvidemos, ¿sí? Sino Él es la cabeza y vamos a llamarnos, cuando no hay cabeza, fenómenos. No es agradable, pero es una realidad. Eso es sin cabeza, descabezado, ¿sí? Pero cuando dijimos tenemos a Cristo, pues tenemos la cabeza que Él nos dirige a través de su Espíritu, ¿sí? Por ello Él dice, entonces, repetimos lo del verso 23, ¿sí? Y renovaos, ¿verdad? Pues en el Espíritu dice de vuestra mente, ¿sí? Grabar, yo creo que este versículo ya lo sabemos de memoria, ¿sí? Grabar, no es como el Gálatas, ¿verdad? El verso 20 que leímos, wow, ya lo sabemos de memoria, ya lo sabemos, juntamente con Cristo estoy crucificado, ¿sí? Ya lo sabemos de memoria, pero de eso lo hacemos real o hay una inmadurez, todo es tibio, todo es helado, todo es menosprecio. Consideremos, ¿sí? Entonces dice el verso 23, considerarlo y tenerlo, digerirlo, ¿sí? Llevarlo a nuestra mente y poder renovar nuestra mente en el Espíritu, ¿sí? Para que haya esa riqueza en nuestro espíritu, ¿sí? Y en aquel día el Espíritu Santo nos recuerde de repente qué es lo que debemos de decir. Va a recordarnos a nuestro espíritu qué es lo que nuestro espíritu ha puesto en nuestro corazón. Entonces, principios fundamentales, ¿sí? Perdón. Principios fundamentales para cada miembro de la iglesia, ¿sí? Los miembros que formamos el cuerpo de Cristo, para eso este principio, ¿sí? Pero dijimos, pensemos en la mente también lo que nos dice el verso 23, hablamos en otro audio anterior, ¿sí? Primeramente vamos a pensar que nuestra mente, dijimos, es un campo de batalla, ¿sí? Donde llega todo pensamiento para procesarlo, ¿sí? Entonces vemos también y dijimos que la mente es el vulnerable del ser humano, es algo vulnerable del ser humano, ¿sí? Donde hay muchas situaciones, ¿sí? ¿Verdad? Entonces consideramos que con la mente bendecimos a Dios, dijimos, y podemos ofender a Dios, ¿sí? Tenemos también en nuestra mente, ¿sí? Cosas espirituales y emocionales, ¿sí? Vienen cosas espirituales, vienen emocionales, ¿sí? También dijimos, el pensamiento es lo que se procesa en la mente, ¿sí? De modo que pensemos esto, pueblo, perdón, de modo que el pensamiento no es la mente. Fíjese, el pensamiento no es la mente, ¿sí? Entonces, el pensamiento viene a la mente. Es algo diferente, ¿sí? El pensamiento viene a la mente. Vamos a pensar esto, oiga esto. La tentación, pensemos en eso. La tentación no es pecado. En ningún momento es pecado, ¿sí? Pecado es entonces caer en la tentación. Pecado es entonces entrar en la tentación. Pecado es entonces, ¿verdad? Dar lugar, ceder todo mi ser a la tentación que vino a mí, ¿verdad? Entonces pensamos, la tentación no es pecado en ningún momento, ¿sí? Pensemos esto otro, ¿sí?
pero dijimos no es pecado, ¿sí? Pero someternos a esa tentación sí es pecado, para que podamos quedar claros, ¿sí? No vaya a decir, el hermano Raúl dijo que entrar en tentación no es pecado. No, 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 momento, momento, no, no es así, ¿verdad? Entonces pensemos en esta otra área, por ejemplo, sus ojos tan hermosos, ¿sí? Que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Sí? Pero cuando no todo queda ahí con lo que se ven, hay un pensamiento, ¿sí? Pensamiento que lleva a nuestra mente, ¿sí? Lo que nuestros ojos vieron pueden formar un pensamiento y llevarlo a la mente, ¿sí? Para procesarlo, ¿sí? ¿Qué proceso le dio al pensamiento que sus ojitos vieron? ¿Sí? ¿Qué pensamiento? Se lo lleva a la mente y lo va a procesar. Dependiendo lo que procesó su mente, lo va a llevar al espíritu. Y el espíritu lo va a llevar al corazón para guardarlo, para llenar aquella aljaba. Amén. Entonces, pensemos esa área, ¿sí? Otra vez, dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dijimos, Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es espíritu y Él nos dirige con su espíritu, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos asimilando, procesando todo lo que es la palabra, ¿sí? Nuestra mente va a ser renovada, ¿sí? Va a ser renovada y va a tener, amén, esa abundancia del Espíritu, ¿sí? Porque dijimos, la cabeza nos dirige con su espíritu. De igual manera, una cabeza que no hay espíritu, ay, esto es serio, ¿sí? Esto es serio, ¿sí? Pero vamos a decirlo más despuesito. Pensemos entonces que nuestro espíritu sea siempre renovado por la palabra. Día con día, que nuestro espíritu sea renovado por la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Está renovada en el espíritu? ¿Sí? Para nuestro espíritu poder recibir lo que la mente le manda. ¿Sí? Entonces, pensemos. Es Dios de oportunidades, ¿sí? El Señor, Él es todo, ¿sí? El Señor, acuérdese que en una oportunidad Él dijo a sus discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Acuérdese, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando ellos demandan, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? ¿Qué espíritu, qué proceso le dieron a ese pensamiento? Proceso de muerte, proceso de destrucción. Y acordémonos que nuestro Señor no vino a matar, ¿sí? No vino a matar, ¿sí? Él vino a dar vida y Él es nuestro líder. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Por lo tanto, Él quiere que seamos renovados para entender el plan que Él tiene para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Dijimos entonces, la mente, el corazón, dijimos en la vez anterior, esto va paralelo, el corazón y la mente, ¿sí? El espíritu, ¿sí? Pensemos, ¿qué es lo que el espíritu pone en mi corazón? ¿Qué es lo que el espíritu mete en mi corazón? ¿Sí? Acordémonos, de esa abundancia es la que vamos a testificar, de esa abundancia es la que vamos a disfrutar, ¿sí? Acuérdese un poco para considerar acerca del espíritu. Acuérdese que allá en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, se nos enseña, ¿sí? Que Dios dice en una oportunidad, bueno, pensemos en todo lo que Dios creó, ¿sí?
Dios lo creó, Él dio su palabra y su palabra que es espíritu tiene poder, ¿sí? Pero al hombre Él dijo, hagamos a este hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿sí? Él dijo, hagamos, Él no dijo yo lo voy a hacer, Él dijo, hagamos. Pensemos esto, en su presencia misma está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, que los tres, dice su verdad, uno son. Amén. Entonces, pensemos en esa presencia cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿sí? Entonces Él es fuente, ¿sí? Él es fuente, el Espíritu. Pensemos ahora entonces, el Espíritu cuando Él hizo al hombre allí en esa oportunidad, el Espíritu del ser humano, pensemos esto, nunca puede conocer su naturaleza. Oiga, el espíritu del ser humano nunca puede conocer su naturaleza. Hablamos del espíritu, ¿sí? Su naturaleza de vida. No puede reconocer, ¿sí? No puede conocer los propósitos, la habilidad, no puede conocer la potencia y el poder, ¿sí? De Dios. No puede conocer su origen, de dónde el espíritu que usted y yo tenemos, no puede conocer su origen sin, oiga esto, sin estar conectados a su fuente. Dijimos que cuando Dios formó al hombre estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Ok. Dios de su plenitud nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios puso un espíritu, porque Dios, dice su palabra, es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu, ¿sí? Entonces Dios puso, dice a su imagen y semejanza, puso en nosotros un espíritu. Y el espíritu mío y suyo, si no está conectado, oiga esto, a la fuente que es el Espíritu Santo, no puede conocer el potencial, el poder, los propósitos, las habilidades, las riquezas de Dios. No puede conocer su origen, de dónde viene el Espíritu que hay dentro de nosotros. No puede reconocer si está desconectado con la fuente, y la fuente, dijimos, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Él dijo, hagamos al hombre, ¿sí? Y luego hizo posteriormente, pues hizo a la mujer, ¿sí? Entonces, mi espíritu y su espíritu que tiene usted dentro de usted mismo, la fuente o el origen es el Espíritu Santo de Dios. Dijimos, Dios es espíritu. Dios es creador, acuérdese bien, ¿sí? Dios es creador, Dios es espíritu, Dios es fuente, ¿sí? Dios es fuente a través de su espíritu para mi espíritu. Entonces, para que mi espíritu pueda recibir toda esta revelación, ¿sí? De dónde es su origen, de dónde hay potencia, de dónde hay poder, de dónde hay habilidad, donde hay propósito, para que mi espíritu pueda ser renovado, pueda conocer de dónde viene, tenemos que reconectarlo. Oiga esto, reconectarlo. Esto quiere decir que antes había en mí un espíritu, antes había en usted un espíritu conectado a su fuente. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Se desconectó. Pero ahora que se nos es pedido, es de reconectarlo nuevamente. Por eso dice, renovar nuestra mente en el espíritu, para que este espíritu pueda ser flexible, recibir la señal de donde Él viene, recibir la orden de allá donde Él viene, de donde es Él originado, ¿sí? Entonces estamos considerando entonces, ¿verdad? Todo esto pues enseña que un día, fíjese, cuando lo reconectamos, todo esto enseña que un día estuvo conectado con su fuente. Pensemos, el otro día hablábamos en otro audio de
que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dio un ejemplo a sus discípulos y puso a un niño en medio de todos ellos y les dijo, si no se hacen o se convierten como este niño, bueno, pensemos qué es lo que había en ese niño. En ese niño había todo lo que usted y yo tenemos, ¿sí? Pero cuanto antes su espíritu estaba conectado a la fuente. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿qué es lo que piensa un niño de mal? No piensa nada mal. Y en esa oportunidad decíamos que nosotros los cristianos deberíamos de llamarnos niños, deberíamos de ser como niños, ¿sí? El cristiano como niño, ¿sí? Entonces pensemos, mi espíritu estaba desconectado entonces. Y para poder entender en mi espíritu, tengo que pensar, ¿sí? Estaba desconectado. Pensar. Esto enseña o esto describe el tiempo que perdí de la vida. O sea, el tiempo que anduve en el mundial dando vueltas desorientado, sin brújula, estando en desobediencia a nuestro Dios, porque dijimos, cuando Dios me formó, Él me conectó a su fuente, pero cuando empezamos a reaccionar, ¿verdad? Nos desconectamos, dejamos las cosas de Dios, ¿sí? Dejamos aquella verdad, ¿sí? Entonces nos convertimos en desobedientes, en rebeldes, ¿verdad? ¿Y cuántas situaciones, sí? ¿Cuánto hicimos, sí? Con todo eso, Dios sigue siendo fiel a lo que Él hizo. Usted es testimonio, yo soy testimonio. Dios nos cuidó, Dios nos cuidó, nos protegió, nos bendijo sin darnos cuenta, ¿sí? Porque éramos tan malos que estábamos desconectados de su verdad, de su espíritu y hacíamos cosas contrarias. Lo que el enemigo nos decía que hiciéramos, eso hacíamos, ¿sí? Entonces, desconectados y dijimos, volver a reconectarnos, ¿sí? Hoy entonces, gracias por la gracia de nuestro Padre Celestial, Él envió a su Hijo, ¿sí? Y hoy estamos considerando, ¿sí? Los fundamentos que Él quiere para cada uno de nosotros, porque dijo allá, acuérdese el verso 24, que nos vistamos en el nuevo hombre, ¿sí? Y que dejemos el viejo hombre. Todo esto es renovar nuestra mente, ¿sí? Poner la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, procesarla, qué es lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Y obedecer y someternos, ¿sí? A la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Con todo dijimos, Dios nos cuidó, amén, ¿sí? Porque algunos damos testimonio de las maravillas de Dios aún estando allá en el mundo, ¿sí? Pero Dios, en todo tiempo, en su tiempo, Él nos protegió. Entonces, Él nos trajo a este camino que usted y yo hoy caminamos, ¿sí? Pensemos, Dios en su tiempo me paró, acuérdese la historia del apóstol Pablo, me paró, nos paró y nos trajo a este camino, porque usted y yo éramos rebeldes, no queríamos nada con el Dios grande de Abraham, el Dios grande de Isaac, el Dios grande de Jacob. No queríamos nada, no reconocíamos que veníamos de Dios, de nuestra fuente, que Él es nuestra fuente. Usted y yo, algunos consideramos la historia que veníamos del chango, ¿sí? Mire pues cuánta cosa, pero hoy Dios nos da los fundamentos para renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces pensemos, Dios nos trajo entonces a este camino que Él de antemano había diseñado para usted y para mí. Dios nos trajo a este camino, amén. Dios nos trajo a Jesús, porque nuestro Señor dice que Él es mi camino, ¿sí? Que Él es mi verdad, ¿sí? Que Él es mi vida. Él es todo para mí, ¿sí? Entonces pensemos, somos propiedad de Cristo.
Somos propiedad del Dios grande, del Dios único. Porque dice su palabra, léalo usted allá en Juan 14:6, allí nos habla, Jesús es el camino, la verdad, Él es la vida. Él dice y Él agrega y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que aquí nos da un mandamiento cuando Él dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pensemos, ¿usted y yo queremos ir al Padre? ¿Usted y yo queremos disfrutar? Oh, obviamente que sí, amén, amén, queremos ir al Padre. Entonces, necesitamos someternos, entregarnos a hacer su voluntad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que Él nos dice? Que renovemos nuestra mente en su espíritu, ¿sí? Él es entonces la fuente para entrar, dice, al reino de los cielos. Sin Él, sin tener obediencia, sin tener reconocimiento a Él, jamás podremos entrar al reino de los cielos, porque dice, nadie llega al Padre si no es por mí, ¿sí? Y por eso Él nos recalca en el verso 23, y renovaos, ¿sí? Y vestíos, Consideremos esta verdad, ¿sí? Él es la fuente original entonces del espíritu del hombre. Oiga esto, dijimos cuando andábamos en el mundial desconectados, ¿sí? Entonces, Él es la fuente, ¿sí? La fuente original del espíritu del hombre, ¿sí? Pensemos, es el espíritu del creador, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Pensemos, la fuente original de nuestro cuerpo físico, usted lo sabe fácilmente, ¿sí? Pensemos en esto, ¿sí? La fuente original de nuestro cuerpo físico, jamás lo olvidamos, ¿sí? Usted y yo, ¿sí? Porque claro nos dice, dijimos ahí en Génesis, del polvo venimos usted y yo. Esa es la fuente original de nuestro cuerpo físico, el polvo de la tierra, ¿sí? Pero pensemos lo otro también, pensemos esto otro también. Dios creó, dice, los cielos y creó la tierra, amén. Perdón. Y creó la tierra, dice, ¿sí? Entonces, ¿de dónde Dios agarró el polvo para formar al hombre? Eso dice el Génesis, ¿sí? Entonces Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, ¿sí? Pensemos, Dios se sirve de lo que es de Él. Dios no pide prestado, no pide rentado de ninguna manera. Él es dueño de los cielos, de la tierra, de los mares. Él es dueño de usted y de mí. Él es nuestro dueño. Él es la fuente de los cielos. Él es la fuente de la tierra, de los mares. Él es todo, pueblo valiente, ¿sí? De modo que Dios no pide ayuda a nadie. Él de lo suyo propio, Él se sirve. Él se sirve. Hay una escritura hermosa que dice, no voy a pedir a ti nada, ¿sí? Porque Él es dueño de todo, ¿sí? Entonces, Dios se sirvió de lo que Él hizo. Pueblo valiente, Dios continúe dándonos revelación de esta verdad. Dios se sirve de lo que Él tiene en casa, no anda pidiendo prestado ni rentado. Dios se sirve de lo que es de Él. Soy propiedad de Él, usted es propiedad de Él. No olvidemos, renovemos nuestra mente y pensemos y llevemos al corazón de dónde Dios me formó. Mi cuerpo físico viene del polvo de la tierra, pero el espíritu que hay en mí, pensemos, ¿de dónde viene? De la fuente del Espíritu de Dios, ¿sí? Pensemos en su corazón, en nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente? La fuente es nuestro Dios. A Él le duele el corazón cuando usted y yo nos portamos mal, ¿sí? Dios es bueno, pueblo. Dios nos ama. Dios quiere ponernos en un lugar hermoso, ¿sí? Dios quiere que le seamos fiel.
Pensemos en estas verdades y Dios nos ayude y Dios nos continúe dando revelación de esta verdad para ponerla por obra y no simplemente servir con inmadurez, porque no agrada a Dios. Servir con inmadurez es estar tibio, es estar frío, es estar helado. Y usted y yo sabemos lo que la Escritura nos dice, ¿sí? Sabemos que nos espera al estar en esta posición. Pero de manera que Dios es bueno y nos ama y Él nos da el consejo, Él nos da el maná, Él nos da el alimento, porque Él es fuente, Él es dueño y Él cuida de lo que es de Él. Padre amado, bajo tu presencia estamos, Señor. Te honra mi alma, te honra mi corazón, te honra mi mente, Señor, te honra mi espíritu, Señor. Dios, tu Hijo amado me da el ejemplo, Señor. Lo enviaste, Señor. Fue formado, Padre, como todo ser humano, Señor. Él caminó, Señor, Él tenía sus manos, Señor, Él tenía su mente, sus pensamientos, Señor. Dios, nos das ejemplo a través de tu Hijo. Tu Hijo, Padre, como cabeza de la iglesia, cabeza de este cuerpo que lo formamos, los redimidos por la sangre del Cordero. Padre, nos da ejemplo, Señor. Ayúdanos para ser fieles, para honrarte. Ayúdanos para honrarte y darte la gloria que tú mereces, para ser, Padre Santo, y bendito Dios, y representar tu nombre aquí en la tierra, Señor. Padre, queremos representar esa semejanza, esa imagen de tu Hijo, nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Perdona el pecado que hemos cometido, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Cúbrenos con tu sangre. Bendecimos a tu pueblo remanente. Que podamos levantarnos, que podamos despertar, que podamos considerar esta palabra en amor y no en orgullo ni egoísmo, Señor. Que podamos aceptar esta palabra con un espíritu humilde, Padre Santo, y no un espíritu altivo, Señor. Perdónanos, Dios, sé propicio al remanente y a toda aquella alma que va a oír esta verdad. Por Cristo Jesús, Padre amado, lo imploramos, Señor, y lo recibimos. Tú eres un Dios santo, un Dios bueno. Bendiciones, pueblo, les amamos en Cristo Jesús. Amén, amén.